En lo alto de una colina solitaria, rodeada por un denso bosque, se erguía una vieja casona abandonada. Sus paredes agrietadas y sus ventanas rotas parecían mirar con ojos vacíos hacia el pequeño pueblo al pie de la montaña. Los habitantes evitaban pasar por allí, pues las leyendas que corrían acerca de esa casa eran más que suficientes para mantener a cualquiera alejado. Cuentan que, hace años, una familia entera desapareció en su interior sin dejar rastro. Desde entonces, extrañas luces podían verse parpadeando en las noches más oscuras. Y algunos decían haber escuchado gritos ahogados provenientes de sus entrañas, pero lo que más aterrorizaba a los lugareños era una sombra que, según muchos testigos, vagaba por los alrededores de la casa cuando caía la noche. Lucía, una joven estudiante de periodismo, siempre había sido escéptica de aquellas historias. Había llegado al pueblo para pasar el verano en casa de su tía. Y la mención de la casona abandonada le despertó una curiosidad incontrolable. No puede ser más que una leyenda rural, pensaba mientras investigaba la historia en los archivos del pueblo. Cada documento, cada relato que encontraba, solo la impulsaba más a descubrir la verdad detrás del misterio. Una tarde, decidió que ya era hora de comprobar por sí misma lo que sucedía en esa casa. Armada con una cámara, una linterna y una libreta, subió la colina mientras el sol se escondía lentamente detrás de las montañas. Al llegar, el aire se sentía más frío de lo normal y un profundo silencio envolvía todo el lugar. La puerta principal de la casona estaba entreabierta como invitándola a entrar. Lucía encendió su linterna y con el corazón acelerado cruzó el umbral. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas y el aire olía a humedad y a abandono. El suelo crujía bajo sus pies y cada paso resonaba en las habitaciones vacías. La casa, a pesar de estar deshabitada por años, parecía extrañamente viva, como si esperara a alguien o algo. Mientras exploraba la planta baja, Lucía notó que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que no lograba reconocer. Se inclinó para examinarlos más de cerca, cuando de pronto un fuerte golpe resonó desde el piso superior. El sonido la hizo sobresaltarse, pero su instinto de periodista fue más fuerte que el miedo. Decidió subir las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar al segundo piso, la sensación de ser observada se hizo más intensa. Lucía apuntó su linterna hacia el pasillo y por un segundo creyó ver una figura moverse rápidamente al final del corredor. «Debe ser mi imaginación», se dijo. Aunque su mano temblaba ligeramente, decidió seguir avanzando, movida por una mezcla de miedo y curiosidad. Llegó a una habitación con una puerta apenas entreabierta. Empujó suavemente y la puerta se abrió con un chirrido prolongado. Al iluminar el interior, lo que vio la dejó helada. En medio de la habitación, sobre el suelo polvoriento, había un círculo dibujado con tiza lleno de símbolos que parecían coincidir con los que había visto en las paredes. En el centro del círculo había una pequeña caja de madera cerrada con un candado oxidado. Lucía se acercó, cautelosa, y con una mano temblorosa tocó la caja. En ese momento, un viento gélido barrió la habitación y la puerta se cerró de golpe. Su linterna comenzó a parpadear, y las sombras en las esquinas de la habitación parecieron moverse de manera antinatural. El pánico se apoderó de ella, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia detrás de ella. Lentamente, se dio la vuelta. Allí, en la penumbra, estaba la sombra. Alta, delgada, con unos ojos que brillaban con una intensidad antinatural. La figura parecía flotar, acercándose a ella en completo silencio. El miedo paralizó a Lucía, su mente buscando una explicación racional que no encontraba. Pero la sombra, imperturbable, seguía avanzando. De repente, la linterna de Lucía se apagó por completo, dejándola en la oscuridad total. Su respiración se volvió entrecortada. Y con desesperación intentó encenderla de nuevo, pero no funcionaba. La habitación se llenó de un frío intenso, y el sonido de pasos comenzó a rodearla. La sombra no estaba sola. Lucía escuchaba los pasos acercarse desde todos lados, como si estuviera rodeada. Algo rozó su hombro y entonces corrió, con el corazón desbocado.
Corrió a través de los pasillos, tropezando con muebles viejos y puertas medio rotas. La casa parecía haberse convertido en un laberinto interminable, y no importaba cuántas veces intentara encontrar la salida, siempre acababa de vuelta en el mismo lugar, frente a la habitación del círculo. Desesperada, cayó al suelo, jadeando. Los pasos se detuvieron, y el silencio volvió a llenar la casa. Lucía, temblando, sacó su cámara y, en un intento final por registrar lo que estaba sucediendo, tomó una foto. El destello iluminó brevemente la habitación y, por un instante, vio claramente lo que la rodeaba, figuras oscuras, decenas de ellas, observándola en silencio. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en ella. El miedo se apoderó completamente de Lucía. Sabía que no podía quedarse más tiempo en la casa. Con todas sus fuerzas, se levantó y corrió hacia la puerta principal, sin mirar atrás. El sonido de los pasos la siguió, pero esta vez no se detuvo. La puerta de la casona, que antes estaba entreabierta, ahora parecía cerrada, pero con un fuerte empujón, logró abrirla. La fría noche la envolvió cuando salió corriendo, sin detenerse, hasta llegar al pie de la colina. Cuando finalmente llegó al pueblo, exhausta y temblando, trató de contar lo que había visto, pero las palabras no parecían suficientes para describirlo. Nadie la creyó, claro. Para los lugareños, la historia de la sombra en la colina seguía siendo solo eso, una historia, pero Lucía sabía que era real. La cámara, que nunca soltó, contenía la prueba. Cuando finalmente reunió el valor para revisar las fotos, vio que la mayoría eran solo imágenes oscuras y borrosas. Todas menos una, en la última foto. La que tomó justo antes de salir corriendo, podía verse claramente una figura en la penumbra. Desde ese día, Lucía nunca volvió a hablar de la casa en la colina. Pero cada noche, en su mente, revivía el momento en que supo que no estaba sola en ese lugar, y cada vez que miraba la foto, sentía que esos ojos brillantes seguían observándola, esperando el momento de volver a encontrarse. Con estas palabras que vimos en la historia, intenta hacer una oración en español. Resuelve este test sobre la historia. Did you know the story of the asthmatic athlete?